Ok, entonces vamos a abrir el Every Circuit. Ok, se llama Every Circuit. En uno de los videos te dejé el link para que te lo puedas descargar. Ok, voy a usar un transistor. A ver si te lo amplío esto un poco para que puedas ver mejor. Voy a sacar una resistencia para la base, una resistencia acá. Ok, voy a sacar también un pulsador. Ya, voy a sacar un pulsador. También voy a sacar una fuente de voltaje. Aquí está, una fuente de voltaje. Listo. Este pulsador lo conectamos acá. Y esto también lo vamos a conectar acá para que nos dé energía a la base. Es decir, voy a sacar con este pulsador los mismos voltajes hacia la base para que se pueda activar, pueda entrar en saturación mi transistor. Ok, voy a conectar aquí mi tierra. A este voltaje le vamos a poner, si mi relé es de 5 volts, supuestamente debe tener un nominal de 4 más o menos. A ver, voy a utilizar un relé de 5 volts. Vamos a verlo por acá. De repente vamos a usar ¿ya? Este relé es de 5 volts. No sé si se puede ver bien. Lo voy a estirar un poco. Ahí, ok. Y este es un relé de 5 volts pequeñito, ¿sí? Para soldar. Y vamos a ver aquí los nominales de este relé. Por ejemplo, dice máxima operación de voltaje. Miren, aquí dice 3.75. entonces buscaremos aquí un relé. Aquí está. Vamos a darle esas características. A ver, dice máxima operación de voltaje. Hemos dicho cuánto es. Máxima operación de voltaje 3.75. entonces 3.5, pondremos 3.75, ¿no? 75, listo. ¿Qué más nos dice? Máxima operación de voltaje a 5 volts, ¿ya? A 5 volts. Y la mínima operación de voltaje dice 0.25, que sería 250 miliamperes. Le pondremos aquí, milivolts, 250 milivolts. Ahí está bien. Sí, está muy bien. Y tal vez la resistencia del devanado, o sea, de la bobina, su resistencia dice 69. Entonces acá le vamos a colocar, en vez de 100, 69. Veremos. 69, ¿no? También puedes utilizar Proteus, no sé, el que tú desees. Yo estoy utilizando un relé de 5 volts. Aquí está, IL303H-S-H F56, ¿no? ¿Sí? 5 volts. En realidad hay desde 3, miren, hasta 12 volts. Entonces hay que tomar las características para el de 5, ¿sí? En este mismo modelo. Ok, entonces yo estoy utilizando estas características para 5 volts. Ok, entonces a ver, veamos, ya estaría el relé configurado. Entonces, como estoy trabajando con 5 volts, aquí tienen que caerme 5 volts, más los 0,7 que caen entre base y emisor del transistor. Tendríamos casi 1 voltio aquí, entonces tendría que poner 6 voltios por lo menos acá para alimentar. 6 voltios, entonces vamos a trabajar con 6 voltios en mi fuente, ya con una fuente de 6 voltios. También voy a poner una tierra. Vamos a poner una tierra aquí. Listo. ¿Y qué más? Para realizar lo que yo quiero hacer es un retardo. Voy a retardar. Es decir, que este relé
cuando yo presione esta tecla se va a activar. Ya, ahí está mejor, creo. Ahí está, miren. Cuando yo presione este pulsador, me va a generar una corriente, me va a pasar una corriente por acá, un voltaje por acá que va a entrar por esta resistencia a la corriente. Y obviamente como tengo corriente en mi base, esto se va a saturar. Esto se va a saturar, mi transistor, y me va a pasar directamente el voltaje de los 6 voltios por el transistor hacia la bobina. Entonces mi relé se va a activar, es decir, esta parte de acá se va a colocar hacia el otro lado. ¿Sí? El switch se va a conmutar, va a relevar. ¿Listo? Pero no quiero, o sea, si yo quito este pulsador, entonces mi resistencia va a dejar de recibir la corriente y el relé se va a desactivar, va a volver a su lugar. Quiero que exista un retardo y para eso voy a colocar un capacitor. Entonces mi capacitor, como ustedes saben en teoría, va a ser de retardo RC, ¿verdad? La tau de la descarga del capacitor es RC, de la carga y de la descarga. Entonces voy a colocar este capacitor para que el capacitor, cuando reciba el voltaje de base, pues almacene este voltaje, lo memorice si ustedes quieren, y se vaya descargando de a poco, cosa de que pueda calcular en qué tiempo mi relé se desactiva. ¿Listo? A ver, espero que se vea. Lo que nosotros tenemos es en la base, no sé si se logra ver, ahí tal vez. Ok, tenemos en la base nuestro capacitor, tenemos una resistencia, tenemos el transistor, tenemos nuestra bobina, sí, que esto tiene una resistencia interna, hemos dicho, de 69 ohmios, nuestra bobina del relé, ¿verdad? Aquí tenemos 560 ohmios de resistencia. Entonces esto va a ser alimentado por acá arriba. Lo que nosotros tenemos que simular o tenemos que representar nuevamente es esta malla para que podamos analizarla, ¿sí? El dato que necesitamos es con cuánto voltaje se deshabilita este relé, y tenemos en la hoja de datos, podemos observar que se deshabilita con 250 milivolts, con 250 milivolts. ¿Ok? Tenemos ese dato más, me parece perfecto. Aquí entre la base y el emisor siempre se genera un voltaje de 0,7 volts. ¿Sí? Ahí te lo dejo para que puedas ver. Siempre se genera 0,7 volts. Entonces lo que no sabemos es, cuando esto se deshabilita a 250 milivolts, ¿cuánto va a tener de voltaje el capacitor? Necesitamos calcular este voltaje B para saber en qué tiempo el voltaje del capacitor va a ser, cuando esté descargando el voltaje del capacitor, qué valor va a tener cuando se deshabilite la bobina. Entonces eso podemos calcular. Lo que podemos hacer es hacer una representación esquemática de una representación circuital, ¿verdad? En vez del capacitor voy a colocar una fuente que le voy a llamar B. Luego le voy a colocar nuevamente nuestra resistencia de 560 ohmios. En lugar de esta parte le voy a colocar una fuente de 0,7. ¿Ok? Una fuente de 0,7. Y aquí le voy a colocar la resistencia interna de la bobina, que hemos dicho que es de 69 ohmios. ¿Sí? Y además que hay un voltaje aquí de 250 milivolts que hace que la bobina se apague. ¿Ok? Por temas de circuitería del transistor, el transistor adentro tiene una fuente interna de corriente por representación, ¿sí? Esta parte ya es esta parte de acá del transistor. ¿Sí? Esta parte de la fuente y es esta parte del transistor, y esto es una representación híbrida, HFE por la I de base. ¿Sí? El HFE por la I de base. El HFE lo puedes encontrar en las hojas de especificaciones del transistor, y la I de base viene por aquí. ¿Okay? Eso se lleva en electrónica, seguramente te lo van a enseñar. Sale del análisis de este grupo,
Y obviamente esta parte está conectada a la misma fuente de 5 volts, ¿verdad? A la misma fuente de 5 volts está conectada. Entonces aquí también la vamos a conectar a una fuente de 5 voltios. Listo. Ese sería nuestro circuito a analizar. Okay, por acá circula una corriente I, que es la suma de esta corriente que está entrando. ¿Sí? Es la suma de esta corriente más la corriente de base. Okay, por leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, vamos a hacer una ecuación de mallas. ¿Okay? Entonces decimos que B menos el voltaje B menos este voltaje 0,7. ¿Qué voltaje más tengo? Tengo este voltaje más en esta malla, que lo sabemos. Entonces sería menos 250 milivolts. ¿Ok? Tiene que ser igual a todos los voltajes, a todas las caídas de voltajes en las resistencias. En este caso sería igual a 560 por la I de base, al voltaje que cae acá. ¿Sí? Esta resistencia no la voy a tomar en cuenta porque obviamente estoy tomando en cuenta ya su voltaje. Entonces no entra en mi ecuación de mallas. De acá puedo deducir que el voltaje entonces va a ser igual a 560 I de base menos, más 0,7 más 250 milis. Ok, finalmente decimos que el voltaje B, entonces, el voltaje B va a ser igual a 560 I de base más 0,7 más 250 milis. Vamos a calcular 0,7 más 250 milis, 0,95. Entonces va a ser 0,95. Listo. Esta sería mi ecuación que me va a servir. ¿Listo? Lo que no sé, lo que quiero calcular es B, el voltaje del capacitor cuando se va a apagar el relé. Lo que no tengo es I de base. Pero aquí tengo un dato interesante, si tú te fijas. Tengo el ohmiaje y tengo el voltaje, por tanto puedo calcular la corriente I. Esta corriente I no va a ser más que los 250 milis dividido entre 69 ohmios. Esto hace un total de, 250 milis dividido entre 69 ohmios, 3.6 miliamperes. Entonces, esa corriente que tú ves ahí, esa corriente, a ver que se enfoque esto, es 3.6 miliamperes. Listo, este es otro dato que me va a servir. Ok, entonces como vemos aquí, tenemos esta corriente y es la suma de esta corriente que entra acá más esta corriente que entra acá. Entonces decimos que la corriente I va a ser igual a la suma de la I de base más el HFE por la I de base. Podemos decir entonces que I es igual, factorizando I de base, 1 más el HFE. Entonces la I de base, despejando, va a ser I sobre 1 más el HFE. Ok, en la hoja de datos encontramos el HFE del transistor, del BC547. Normalmente es 100 el HFE de este tipo de transistorcitos. Vamos a ver en la hoja de datos, ok. Para verificar, normalmente 100, yo le coloco 100, hay que medir. Mejor si medimos en la práctica. Entonces la I sería, aquí tenemos 3.6 miliamperes sobre 101. Como les digo, voy a tomar el HFE 100. Entonces la I de base va a ser igual, este resultado, 3.6 milis, ¿sí?, dividido entre 101. Entonces ahí tenemos 35.8 microamperes. Entonces la I de base es 35.8 microamperes.
35, ¿sí? 35.8 microamperios. Listo. Entonces ya tenemos la I de base. Sí, ya tenemos la I de base de este circuito. Ok. Entonces si tenemos la I de base podemos calcular pues B. Entonces B va a ser igual a 560 por la I de base, 35.8 micros, más 0,95. Y esto calculando nos da, ¿cuánto nos da? A ver. Vamos a ver. 560 por 35.8 micros. Ya, más 0,95. Entonces 0,97 volts. Entonces el voltaje del capacitor cuando se deshabilita el relé es de 0,97 voltios. Ese es el voltaje del capacitor cuando se deshabilita el relé. En otras palabras, tenemos en la carga y descarga del capacitor, en la descarga, en la siguiente ecuación. El voltaje B igual al voltaje inicial por E a la menos T sobre RC, que es la tau, ¿verdad? Entonces B tenemos, acabamos de calcular, es 0,97. En este 0,97 es cuando se va a apagar el relé. Entonces sería 0,97. Igual al voltaje inicial. El voltaje inicial es pues 6 voltios. O 6 con los que nos estamos alimentando. Aquí en realidad es 6, no es 5. Es 6, perdón. 6 volts. Con esos 6 volts también estamos alimentando este capacitor, ¿no? ¿Se acuerdan? Le hemos puesto así un... A ver. Entonces, tenemos pues 6 E a la menos T sobre RC. Podemos utilizar esta ecuación. Ok. Pero aquí hay un detalle. Tengo este dato, tengo tengo el dato del capacitor. Sí, el capacitor. Pero no tengo dos cosas. No tengo T ni tengo R. No tengo ni el tiempo, no tengo R. No sé en qué tiempo se va a apagar, ni tampoco tengo R. No tengo R, porque R lo tendría que medir aquí. Aquí tendría que medir R. Es decir, tendría que encontrar esta resistencia vista desde este punto, ¿no? La resistencia acá, interna, para que sea un RC. ¿Se acuerdan de RC? Este es R. Este es C, perdón, y R. Este es un circuito RC, ¿verdad? De descarga, puede que el capacitor se descargue. Pero en este caso tengo C, sí tengo C, pero no tengo R. ¿Por qué? Porque tengo un elemento activo acá. Acá tengo un elemento activo. Por tanto, no puedo dar un valor de R directamente. ¿Sí? Tendría que ser todo pasivo. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer es medir en la práctica T, o tal vez en el simulador. Podemos medir T. Y así encontraríamos el valor de R. Nos podemos dar un capacitor cualquiera y podemos encontrar el valor de R midiendo T. Es decir, en otras palabras, tendríamos que despejar RC. ¿Cómo lo hacemos? Lo haremos rapidito. Esto sería logaritmo neperiano de 0,97 dividido entre 6. Y sería igual a menos T sobre RC. Esta sería mi ecuación. ¿Ok? Entonces, RC tendría que ser igual a menos T sobre el logaritmo neperiano de 0,97 dividido entre 6. Esta es la ecuación que me va a servir. Esa es la ecuación que me serviría. Entonces me doy un valor de C y encuentro R. Encuentro R, ¿no? Primero, antes de hacer esto, vamos a medir el tiempo en la práctica. ¿Sí? Me voy a dar un valor cualquiera de capacitor y voy a medir el tiempo, a ver cuánto tardo. ¿Listo? Hagamos eso. Ok, entonces voy a medir el tiempo en la práctica en cuanto más o menos este cambio de relé sucede. ¿Ok? Veamos qué es lo que pasa aquí. Miren, le he puesto 50 microfaradios de capacitor, me ha dado un capacitor, un valor cualquiera. Vamos a
empezar a generar. Y bueno, presiono el botón. Y ahora tengo que presionar también, ahí está, miren, ha cambiado el relé de posición. Ahora voy a soltar y tengo que ver en qué tiempo el relé vuelve a la posición anterior, ¿ok? Entonces empecemos, ¿sí? Ok, ahí. ¿Cuánto tiempo quedó? Ok, volviendo a nuestra ecuación anterior, ahora sabemos entonces, hemos puesto un capacitor de 50 microfaradios y el tiempo que hemos logrado calcular en la práctica es de 5 segundos. 5 segundos. ¿Sí? Por tanto, tengo este dato más y tengo este otro. ¿Ok? Entonces voy a despejar R. Despejaremos R. Sería menos 5 dividido entre el logaritmo neperiano de 0,97 entre 6 por el capacitor, que es 50 microfaradios. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuánto nos sale la resistencia? Calcularemos. Tenemos menos 5 dividido entre el logaritmo neperiano de 0,97 dividido entre 6 por 50 micros. Ahí está, veremos. 54K, ¿no? 54.9K. 54.9K. O sea, casi 55 kilo ohms es lo que realmente mide. Entonces nosotros tendríamos básicamente este circuito, ¿no? Hemos puesto nuestro capacitor de 50 micros y tendríamos nuestra resistencia de 54.9 kilo ohms. ¿Sí? Así tendríamos nuestro RC. Entonces se descarga a esa velocidad. ¿Ok? Listo, entonces teniendo ya la resistencia, ahora que tenemos la resistencia, pues simplemente nos podemos dar valores de capacitor a diferentes tiempos. Es decir, en otras palabras, yo puedo decir que el capacitor tiene que ser igual a que al tiempo que yo me dé, en el que quiero que se apague mi relé, ¿no? Este tendría que ser una incógnita. Yo me puedo dar este tiempo sobre el logaritmo neperiano de 0,97 sobre 6 por la resistencia, que ahora va a ser fija, ¿no ve? La resistencia va a ser 54.9 kilos. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, si yo me quiero dar, un tiempo de 10 segundos, pues aquí le coloco 10. O sea, en 10 segundos quiero que se apague mi relé. Entonces sería neperiano de 0,97 dividido entre 6 por la resistencia 54.9K. Si calculamos esto, tendríamos el valor del capacitor para colocar. A ver, veremos. Acá voy a colocar simplemente al revés. Voy a colocar, en lugar de 5, voy a poner 10 segundos, ¿ya? 10 segundos. 10 segundos. Ahí está, 10 segundos. Y en lugar del capacitor, ¿se acuerdan? Neperiano, en lugar del capacitor, voy a colocar la resistencia, es decir, 54.9K. Ya está. Entonces el valor de mi capacitor, por ejemplo, en este caso sería casi 100 micros. Casi 100 micros. Entonces le pondré nomás, lo redondearemos porque no hay valores, digamos, en la práctica. Pondremos nomás 100 microfaradios y veremos qué es lo que pasa en el simulador. A ver, vámonos. Bueno, entonces ya vamos a hacer el cambio en el circuito. Ya está acá con los 100 micros. Miren, ya le puse el valor de 100 micros y veremos cuánto tiempo nos dura este cambio del relé. ¿Ok? Entonces hacemos la simulación, presionamos nuestro pulsador. Listo, está presionado. El capacitor está cargando y vemos qué pasa. Ok, como has visto, justo a los 10 segundos
el relé pues vuelve a su posición anterior. Vamos a ver ahora esto en Proto, ¿te parece? En el lugar del relé vamos a conectar un foco de 220 voltios para que tú puedas notar este apagado en un tiempo determinado. El capacitor que utilizaremos, vamos a utilizar el BC547 como hemos visto de transistor. Vamos a usar un relé pequeño de 5 volts y vamos a colocar un capacitor de 1000 microfarads, ¿sí? Haz los cálculos y verifica cuánto tiempo tiene que retardar, y bueno, tú en casa practica para que puedas mostrar en alguna institución donde estés estudiando. ¿Ok? Te dejo con las imágenes. Un fuerte abrazo.